Muchas gracias por todos esta tarde. Realmente me da mucho gusto ver tanta representación a nivel mundial. Esto ha sido para mí, esto es nuevo para mí, porque realmente esta presentación yo la he escuchado varias veces en diferentes formatos, pero esta es la primera vez que me ponen en este rol de anfitrión. Entonces, primero que nada, quisiera darle las gracias a Dora Aruzzi y la Federación Americana Sefardí por patrocinar este evento. Y me da mucho gusto presentarle a Jeannie Milgrom, genealogista y conferencista sobre el ADN. Y para un poquito sobre Jeannie, Jeannie desarrolló un método para trazar lineajes judíos desde los 1400. Ha sido presidente de varias organizaciones de genealogía sefardí, ha dado charlas en el Parlamento de Israel, ha dado entrevistas en la sala de prensa del Parlamento de la Unión Europea. También es autora de Mis 15 abuelas, Cómo encontré mis 15 abuelas, de la pira al fuego y las recetas de mis 15 abuelas. Todos los libros están disponibles sobre estos títulos sobre Amazon.com. Y también es importante saber que mi mamá, Jeannie, también es mi mamá. Lo que yo quería decir, que tomar en cuenta que ella hoy va a hablar sobre unos 40 minutos sobre este tema importante, y después vamos a tener una oportunidad para para recibir preguntas del grupo. Se pueden siempre poner en el chat. Le voy a recordar que por ahora, durante la charla, el micrófono va a estar en silencio, pero no temen escribir sus preguntas ahí en el chat box. También le voy a poner una dirección por correo electrónico, que también pueden escribirle directamente si hay preguntas específicas sobre nombres de familias. Y con eso presento a Jeannie Milgrom. Muchísimas gracias, Sergio. Y sí, efectivamente, Sergio es mi hijo. Y muchas veces a mí me preguntan en todo este rastreo, bueno, ¿qué piensan tus hijos de esto? Así que si ustedes quieren hacerle la pregunta a él después, yo realmente súper rápido, nací en una familia católica cubana, regresé al pueblo judío de un sentimiento muy duro que tenía dentro de mí, sin saber que tenía estas raíces. Y comencé esta búsqueda de encontrar estas raíces ya siendo parte del pueblo judío. Entonces, nunca se había hecho o no había un patrón cómo hacerlo. Y aquí en esta conferencia, que le doy gracias a Jewish Gen por patrocinar este evento, así como a Drora Ossi, que está en Israel, de American Sephardi Federation, the Institute of Jewish Learning, que la verdad que han sido muy abiertos a todos estos temas del criptojudaísmo, que no todo el mundo está abierto a esto. Tengo muchísimo material que cubrir, así que voy a hablar bastante rápido y en cualquier momento durante el tema no voy a contestar, pero al final sí, si quieren ir poniendo sus preguntas, y Sergio se los va a después lo vamos viendo. Así que vamos a comenzar. Segundito. No me está funcionando. Segundito. A ver. Ok, perdón. Ok. Una de las cosas más importantes es entender que nosotros no tenemos documentos como tienen otras personas. Nosotros, los que vienen de las familias criptojudías, no tenemos un cementerio, ir a un cementerio judío, eso no existe, no tenemos documentos de ningún tipo judío porque se eliminaron todos. Entonces tenemos que hacer la búsqueda de otra manera. Hay que ser con mucha creatividad, hay que hacerlo. Pero lo primero que les sugiero, lo primero es que se sienten con los ancianos de su familia y empiecen a hacer preguntas. Aquí hay algunas, deben de ir con muchísima paciencia. Las personas mayores, especialmente si estamos preguntando a las personas que tienen más de 80 y tantos años,
los mayores enseguida deben de acercarse a ellos, preguntar cosas. Aquí doy algunas. Si hubo una gran cantidad de matrimonios entre primos en la familia. Por ejemplo, en la mía solo eran primos. A veces espantaba un poco, para ser honesta, porque mis abuelos eran primos hermanos y sus abuelos eran primos hermanos y sus abuelos eran primos hermanos. Y los primeros que se casaron en mi familia, que no fueron primos, fueron mis propios padres, que todavía no estoy segura, pero bueno. Que si tenían algunas costumbres diferentes cuando cocinaban. Interesantemente, las costumbres más fuertes que nos pasan nuestros ancestros son en la cocina. Después que se muere todo de los rezos, lo de la religión, quedan la cocina. El tipo de trabajo es muy importante porque los judíos siempre tenían un tipo de trabajo específico. Siempre en aquellas épocas, en los 1500, eran artesanos, pero también trabajaban mucho con telas. Por ejemplo, mi propio abuelo y mi abuela, porque son primos hermanos, así que es la misma familia. En Europa, cuando vivían en España, eran tiendas de tela. El resto de la familia, zapaterías. También eran zapateros en los 1500. Inclusive mi abuelo, telas, lazos, todo ese tipo de cosas que son, hasta en Cuba, tiendas de tela y fábrica de tela. Iban a la iglesia los domingos. Esto es muy interesante porque yo me crié aquí en Miami en colegios católicos. Desde muy chiquitica, yo llegué de Cuba a los 4 años y de ahí colegios católicos, como decimos los cubanos, de cabeza los colegios católicos. Pero a mí, mis padres nos dejaban a mí y a mi hermana los domingos en la puerta de la iglesia porque el colegio nos forzaba a ir a la iglesia los domingos y había que estar asistente y presente. Pero mis padres no se bajaban del carro. El resto de la familia, estaban todas las familias, los hijos, los abuelitos, todo el mundo, y mi hermana y yo solitas en la iglesia. No me llamó tanto la atención hasta después que empecé a investigar. Así que eso es muy importante si iban a la iglesia. Alguien en la familia prendía velas los viernes o en los aniversarios de muerte, que es una costumbre también judía muy fuerte. Nosotros no prendemos velas para los que han muerto, como hacen los católicos. Solo una vez al año prendemos la vela para el muerto en el día del aniversario, pero prendemos velas todos los viernes para los vivos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Yo, por ejemplo, lo normal es prender 2 velas y por cada persona específica en tu familia prender una. Cuando yo prendo 7 en este momento, y mi hija que va a dar a luz en un par de meses, cuando nazca el baby, si Dios quiere, voy a empezar a prender 8, porque cada vela es para el alma de uno. Había algún día que se usaba solo blanco. Todo este tipo de preguntas es importante porque el blanco era los días de ayuno. Nosotros muchas veces, los sefardíes se ponen blancos, zapatos blancos, vestidos blancos, y blanco es importante. Y si tenían un día de ayuno. Si alguien en la familia alguna vez habló sobre niños que no habían sido bautizados, en la mía, muchos de ellos nunca fueron bautizados. Eso fue algo que decían que estaban muy enfermos, y la verdad no es que estaban enfermos porque nadie se murió, es que no iban a bautizarse. Y más importante es cuál era el pueblo de España o en Portugal, porque los que nos están visitando, que están en Argentina, están en el Uruguay, están en Honduras, hay que salir la genealogía, sacarla del país de donde vinieron y llegar a un pueblo en España o Portugal. Así que esto es primordial. A veces se puede averiguar porque en el closet encima a lo mejor encuentran un disfraz folclórico de un pueblito, como encontré yo. Yo tenía muñecas de los disfraces folclóricos de mi familia y se puede ver de dónde eran. La documentación que deben de estar buscando, certificados de nacimiento o de bautizo o de matrimonio, de función, registros notariales, todas las referencias que pueden encontrar a la judeidad del apellido
información folclórica, lo que hacían, las habilidades especiales, como hemos dicho, que eran zapateros o que eran joyeros. Generalmente los que son joyeros siguen siendo joyeros en la fábrica, perdón, en la familia. Eran joyeros de plata, siguen siendo plateros o de oro. Eso no cambia mucho. Y también tienen que buscar referencias al apellido en documentos de la Inquisición, y eso lo cubrimos un poco más tarde. Cuando vayan haciendo combinaciones para buscar en una búsqueda, tienen que ponerlo de 1000 diferentes maneras. Ramos es el apellido de mi mamá y mis abuelos, por eso voy a usar el nombre Ramos. Ramos, nombre judío, Ramos, judío converso, en francés, Ramos, nom juif, Ramos, origen, inquisición, historia, heráldica, criptojudeo, marrano. Marrano, lo pongo aquí para un ejemplo. Hace mucho tiempo se usaba el nombre marrano para personas como yo, descendientes. Realmente quiere decir un animal que para nosotros no, o sea, no es lindo, es historia, y ya se ha dejado de usar, éramos los marranos, usamos conversos o descendientes de cripto judío, o a lo mejor han oído en hebreo que se dice Benei Anusim, que quiere decir los hijos de los forzados. El problema de investigar los nombres nuestros es que cambiaban mucho los apellidos. O sea, esta es la manera que nuestras familias se escondían. Inclusive ellos se aislaban de los nombres para evitar los peligros. Los nombres se inventaban, se prestaban, se compraban. Así que yo no le presto mucha atención cuando me dicen, bueno, dime si mi nombre Álvarez era un nombre judío. Sí, era un nombre judío y también era un nombre católico. Y también era un nombre muy antiguo y un nombre nuevo. O sea que nuestros apellidos no son la manera de regresar al 100% a la realidad de esto. Muchos apellidos fueron creados, nombres de flores, Ramos, como Ramos de Flores, que es el apellido de mi familia, de árboles, de animales, o incluso de puentes o de pueblo, Almendral, un puente, el mismo apellido Puente. O sea, son nombres topográficos efectivamente, pero no quieren decir que eran nombres judíos porque han cambiado mucho. Los nombres judíos se desaparecieron cuando se fueron los judíos en 1492. Ahora, si tú tienes ese apellido típico y eres un hombre y el apellido es paterno, es un poquitico más, te da un poquitico más de pista que si eres mujer. El nombre también puede haber sido tomado de la madre o del padre. Todo esto, yo lo que he visto en estos 500 o más años que he llevado mi propio linaje, hay de todo. Hay que tener muchas precauciones para asegurarse que el nombre no haya sido falsificado, y les voy a enseñar después cómo fue que se falsifican mucho los nombres. Aquí, esto, yo cuando me hice el ADN, hace muchos años, por primera vez, encontré un señor en Recife, Brasil, que había nacido católico y se había convertido al judaísmo y estaba siguiendo el judaísmo igual que yo. Nos llamó mucho la atención porque era mi primo genético exacto, y él había hecho toda su genealogía y yo había hecho toda la mía. Pero en este expediente que les estoy mostrando, y no encontrábamos la mujer en común, pero en este expediente aquí, cuando su familia estaba en Portugal bajo el nombre Guerrero, y esta es la abuela número 14, y en mi lado de la familia habían falsificado este documento que ustedes ven aquí en el segundo, que está escrito uno arriba del otro, y de repente apareció la señora en España como viuda con el apellido Herrera en vez de Guerrero, y dio al linaje mío, y mi primo genético fue Guerrero, el linaje de Portugal, y hoy día sabemos que somos primos de la 14 generación por este cliente. Es muy importante saber la historia un poco de la Inquisición.
súper importante, porque aquí ven los tribunales donde estaban en diferentes partes de España y ven las fechas en que hicieron esos tribunales de la Inquisición. ¿Por qué es importante saberlo? Es importante porque si su familia, usted sabe que llega de Murcia, 1488, es muy posible que encuentren que el linaje está muy fácil de encontrar en el Internet. La verdad que es muy importante saber de dónde eran los linajes estos. Y abajo los tribunales de Portugal estaban en Coimbra, en Goa, en Lamego, en Tomar, Évora, Lisboa y Portugal. Los sitios más confiables en el Internet para buscar apellidos de la familia son en jewishgen.org, sephardicgen.com y sephardicancestry.com. Sephardic Ancestry es un sitio web mío donde ahí se puede ver todos los expedientes de la Inquisición que yo misma he subido a tablas de Excel. Nombres de la Inquisición por todos lados y ahí tienen una barbaridad de información porque lo he hecho yo hace muchísimos años. Así que eso es muy importante que lo vean. Otras fuentes importantes son los impuestos que pagaban los judíos. Esto lo pueden buscar en muchos documentos notariales porque este que está aquí a mano izquierda se sabe que eran los que pagaron en el pueblo de mi familia. Cuando yo llegué a los rabinos con todos mis documentos y me dijeron que en ese pueblo nunca habían judíos, y aquí pueden ver el pueblo de mi familia atrás de mí, en Fermoselle, en España, yo me encontré este documento porque los rabinos lo que me decían en Israel es, has podido encontrar tu linaje, pero no hemos visto que habían judíos en ese sitio. Y cuando encontré este documento cambió todo, porque aquí está claramente cuántos maravedís, que era la moneda del tiempo, cuántos maravedís habían pagado los judíos por cada cabeza judía. También esto que está aquí un poco virado es un árbol inmenso que me encontré en un museo en Curazao en las paredes. Cualquiera que esté interesado, siempre vayan a los museos. Los museos judíos tienen una barbaridad de información. Este museo en Curazao no tenía nada que ver conmigo, pero tomé esta foto porque el que puede empatar con eso es algo impresionante. Siempre vayan a los museos judíos en cualquier lugar, especialmente en las islas. Documentos físicos. Esto es un documento de la Inquisición de un pariente mío de los 1400. Los documentos físicos en los archivos de Torre do Tombo en Lisboa. Aquí hay una copia de una pantalla de sephardicgen.com buscando el apellido Ramos y hay cualquier cantidad de referencias a que el apellido Ramos fue un apellido judío. Eso no quiere decir que ahí es donde para su búsqueda. Cuando encuentran cuál fue la referencia, tienen que ir a buscar la referencia. Aquí en Sephardic Gem, este era un señor que estaba haciendo esto como hice yo, se murió, y Sephardic Gem tomó toda la información. Él pone todas las bibliografías, todas las fuentes donde aparece el nombre en el sitio que tiene referencia a la Inquisición. Otra cosa que pueden buscar en Google, pueden buscar un foro, así mismo, foro apellido Ramos, foro apellido Menéndez, foro apellido, y bajo esos foros hay una cantidad de información. Todo el mundo hace un sitio web chiquito con el nombre de ellos buscándolo. Llegan gente y hacen comentarios y la verdad que es algo impresionante cómo van llegando al apellido. Facebook. Facebook no es solo para las fotos de qué es lo que comí hoy por la mañana o qué es lo que hice ayer y mira mi jardín. Es también impresionante. Aquí pueden ver cuando yo puse en Facebook apellido Ramos.
apellido Ramos, mi nombre es Ramos, aquí es Ramos. Y también, si, por ejemplo, Gutiérrez o Álvarez, que hay tanto, también pueden poner nombre judío Álvarez o nombre judío Menéndez, a ver cómo sale la cosa. Pero realmente es algo muy importante que puedan ver en Facebook. Todo el mundo en Facebook, para mí, en este tipo de grupos son sábelo todo. A mí me encanta el grupo de genealogía cubana porque todo el mundo lo sabe todo. Y me encanta porque la verdad que son gente que han hecho los grupos para compartir y para difundir la información. Así que siempre busquen en Facebook, es algo impresionante. En el sitio familysearch.org, que son los mormones, ellos se dedican a subir información sobre las iglesias en todos los diferentes países. Es parte de su religión, no lo acabo de entender, y no importa para esto. Lo importante es que se han pasado décadas yendo a todas las iglesias en todas partes del mundo, no solo en América Latina, buscando información bajo lo que ellos le llaman colecciones especiales, special collections. Yo lo estuve buscando la línea materna mía porque el judaísmo tradicional, uno busca la línea materna exclusivamente, pero aquí quería interés de mi abuela paterna, Dora Páez. Y yo pude, con estos expedientes de las iglesias de San José, Costa Rica, yo me pude remontar con mi abuela paterna hasta 1600. Así que entran al sitio web familysearch.org y tienen que inscribirse, es gratis, y ahí buscan a Special Collections, va a salir un mapa del mundo, hacen clic en la región que quieren y ahí pueden buscar felizmente todo lo que les dé la gana. Y están ahí, porque aquí estaba mi abuela. En tarbutsefarad.com, aquí a mano derecha ven todos estos pueblos en España y en Portugal, y de cada pueblo hay un especialista como yo. Yo soy la especialista de Fermoselle, el pueblo de mi familia. Entonces, cada uno también en esto somos el sábelo todo, porque nos hemos dedicado a un pueblito y toda esta gente, uno hace clic a mano derecha, encuentra el pueblo que estés buscando o el pueblo más cerca y encuentras a la persona que es responsable por difundir la información de las poblaciones antiguas judías de ese pueblito. Esto es imprescindible, ser parte de Tarbut Sefarad. PARES, MCU, es el Archivo Nacional de España con información digitalizada. Pero cuando ustedes van a hacer una búsqueda de Google, por ejemplo, pones Ramos y si lo deletreas incorrectamente, te va a salir de todas maneras, porque tiene algo que se llama Soundex. Pero los expedientes y los archivos en Europa no tienen este Soundex, que quiere decir suena como. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy fácil aquí en Family Search, tú pones Ramos con Z y te va a salir el Ramos con S. Y pones Remos y te va a salir Ramos, pero aquí no. Aquí si tú quieres Ramos, tienes que poner Ramos con Z, Ramos con 2S. Tienes que inventar, tanto en España como en Portugal. Por eso a lo mejor la gente me dice mucho, yo he buscado y nunca encuentro nada. Es que no encuentres nada, es que tienes que deletrearlo como lo deletrearon ellos. Y estos van como hasta el 1100, creo. Así que tienen que hacer la búsqueda de muchas diferentes maneras cuando no están buscando en Estados Unidos. Los archivos de Torre do Tombo online de Lisboa tienen, y por eso yo puse ahí, tienen la misma situación con el Soundex. Tienen que buscar en pesquisas, que en portugués quiere decir búsqueda. Tienen que hacer clic en pesquisas y ahí ponen el nombre Ramos o el nombre del pueblo. Antes, en los expedientes de la Inquisición y en este español y portugués antiguo, el portugués antiguo, si hablas español, es muy fácil de leer. Cuando ya empiezas a leerlo, es muy fácil. La letra S de Samuel
y F de Francisco eran muy similares, todas lucían igual, así que si tienes una S de Samuel o F de Francisco, también cuando busques tienes que cambiar esas dos letras por si hubo un cambio de esa manera. Aquí salió en Torre do Tombo muchos de los expedientes del apellido Ramos, y aquí en Torre do Tombo en este momento están solo 70% de Lisboa, es lo que se encuentra aquí en este sitio web. Yo soy parte de un grupo internacional que he estado tratando de digitalizar los expedientes de todos estos archivos hace muchos años. Yo tengo el dinero que lo está patrocinando myheritage.com de Israel sin ningún tipo de lucro para poder digitalizar todo esto, y llevo 4 o 5 años visitando, reuniéndome con los directores, tratando de conseguir un contrato, y es cabezazo tras cabezazo porque nadie quiere que salga esta información que es tan... Son tiempos muy oscuros, es una información muy negra, nadie quiere que salga esto, pero seguimos tratando en mi grupo, y yo he llegado personalmente, yo me he reunido ya en España como 4 veces y ya he ido 4 veces a Portugal. En Portugal ya logré el contrato, estábamos a salir y vino el coronavirus, así que ahora no sé cómo voy a hacer. Este es el sitio web mío que les expliqué, es gratis, sephardicancestry.com. Aquí pueden entrar, hay una cantidad de información y sigo diariamente. Tengo aquí los libros estoy subiendo información de Canarias en este momento, y noche tras noche tras noche en páginas de Excel yo pongo toda la información de los nombres de diferentes ciudades, y aquí lo tienen, lo pueden accesar en cualquier momento. Otras fuentes adicionales que son muy importantes, aquí a mano izquierda los libros en el museo. Este es el Museo de Canarias. Yo fui a La Palma, a Islas Canarias, al Museo Canario, tratando de que me permitieran digitalizar, y nada. Ese fue el más duro porque esta colección de la Inquisición en Islas Canarias es privada, no es del gobierno, así que no se puede decir nada, no es patrimonio. Está en un museo y son unas familias que son los dueños de esto, y no había manera, casi me botaron por la puerta. De todas maneras, yo no me venzo en esto porque esta es información nuestra. Así que tan pronto como yo pueda volver y aterrizar en Islas Canarias, vuelvo o yo misma fotocopiar este libro y ponerlo en mi website o no sé qué. La otra muy importante son las heráldicas. Como nosotros sabemos que casi todas las familias en España tenían una heráldica. Y aquí, por ejemplo, esta es una familia judía conversa que pueden ver que está la estrella de David, y así hay muchos que tienen una menorá, que tienen letras en hebreo, que tienen la estrella de David. Esto lo he visto mucho, y en las joyas que pasa la familia. A mí mi abuelita me dejó unos aretes con la estrella de David y me dejó una mano de Dios. O sea, que escondían, pero tenían el orgullo siempre de seguir siendo judíos, y por eso lo esconden, y en esta heráldicas lo pueden ver claramente. Estos son mis libros que he escrito, están en inglés y en español, mis 15 abuelas, de la pira al fuego, las recetas, y lo que yo a ustedes más les puedo sugerir es que escriban esto para sus familias. Normalmente en la familia hay una persona que les interesa. Por ejemplo, mi hijo que está aquí conmigo hoy, más o menos le interesa, pero es el que más le interesa, más nadie le interesa. Entonces, si a nadie le va a interesar, a lo mejor hay un nieto que le va a interesar o un bisnieto que le va a interesar. Y ese es el motivo por qué yo he hecho esto tan fuerte, de ponerlo todo por escrito, la pira al fuego, en inglés y en español, para que las personas puedan accesarlo, y ustedes deben de hacerlo también. Si no llegan a publicarlo, por lo menos dejen todo escrito, déjenlo en un flash drive y déjenselo a la próxima generación.
Este es mi árbol familiar, empezando de los 1600 hacia atrás. O sea, la línea de abajo es 1600 hacia adelante, donde estoy yo, y al final es ya hasta 1405. Todos los que ustedes ven en verde oliva, yo soy del linaje directo, que está en el color morado o púrpura en el centro. Ustedes pueden ver todo lo que está en verde oliva, son personas directas de mi familia maternal, mi línea maternal, que murieron quemados y juzgados en la Inquisición española. Portuguesa. Casi todos fueron en Portugal, no en España, aunque la familia es española. Yo he leído todos estos expedientes de cómo los quemaron, cómo murieron. Yo de noche leo estos expedientes. No me deja dormir muy bien, pero bueno, los leo de todas maneras porque es mi historia y siempre estoy buscando la manera de, a través de mi propia historia, encontrar información para poder compartir con otros como ustedes, para que puedan encontrar su propia familia. Y eso por ahora es todo. Entonces podemos empezar las preguntas. Sergio. Bueno, muy bien. Acá tenemos unas preguntas interesantes. Una de Enrique. Enrique nos pregunta, cuando estuviste en Montevideo en diciembre del año pasado, nos comentaste que estabas tramitando en digitalización del archivo de la Torre del Tombo, del material en la Inquisición 15º y 16º. Quisiera saber en qué quedaron estas instancias, en dónde se podrían consultar algún día estas fuentes de documentación. Enrique, gracias. Siempre fue un placer estar con el grupo de Sefaradí en Montevideo. Eso fue casi uno de los últimos viajes que pudimos hacer antes de esto. Nosotros ya tenemos el contrato de Portugal, de Torre do Tombo, para empezar el indexado y digitalización. El último instante antes que cerraron todo, se había traducido al hebreo, ya lo había firmado MyHeritage, había regresado a Torre do Tombo y estaba en manos de los abogados de Torre do Tombo para firmarlo. Pero lo bueno es que hace como una semana le escribí al director y me dijo que todo seguía con luz verde. Yo creo que lo que estamos esperando ahora es que se vuelvan a abrir los países para poder mandar personas allá para digitalizar. Gracias. Ginny, una pregunta de Elena. Mi familia viene de Bejar, España. ¿Cuál tribunal busco? ¿El de Madrid? Yo diría que deberías de buscar en el de Madrid, pero también yo buscaría en Toledo. Yo buscaría en Toledo, porque acuérdate que la gente, siempre hay que pensar cómo va la historia de esto, ¿verdad? La gente que estaban en Madrid normalmente se iban hacia el oeste. Y la gente que estaban en Barcelona, se iban hacia Francia. Por ejemplo, si la gente de Barcelona se iban, puedes encontrar mucho más, si tu familia era de esa zona, mucho más puedes encontrar que se fueron para Bordeaux, que estaban escondidos, pero los de Madrid se fueron moviendo hacia Portugal, porque la Inquisición en Portugal empezó mucho después que la Inquisición en España. Entonces, en vez de irse a Turquía, como se fueron muchos, lo que hacían era que se iban hacia Portugal. Y de Portugal, porque por esto es tan importante entender la historia, porque si entiendes la historia sabes dónde vas a buscar. De Portugal en 1596, muchos se fueron para Ámsterdam, para Londres y se fueron para Antwerp. Amberes, en Bélgica, se pueden encontrar expedientes de los judíos españoles portugueses ahí, y los demás se fueron hacia México. De México se fueron muchos a Recife. O sea que hay que ver, hay que trazar las líneas para poder seguir por dónde se fueron. Hay que entender un poco el pattern migratorio de las personas. Ok.
Gracias. Acá Emanuel de Madrid está preguntando, ¿cómo se puede trazar el salto de América hasta Europa? Acá se me fue la pregunta, perdón. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Perdón. ¿Cómo se puede trazar el salto de América a Europa? He buscado en muchos registros de bautismo en Venezuela, pero solo me pone vecino de la ciudad. No pone la naturalidad. ¿La familia desde qué año estuvo en Venezuela? 18th, the 18th century, siglo XVIII. El siglo XVIII. Yo diría que ahí, si estás buscando una familia criptojudía, no solo judía, porque hay una diferencia grande, acuérdense que las familias criptojudías estaban en las iglesias y las familias judías siempre fueron judías. Si estás trazando una línea criptojudía, lo más, yo te diría que los documentos más importantes para ti mirar es la Inquisición de Cartagena, Colombia, porque Venezuela estaba con Cartagena. La más grande en la América del Sur fue en Lima, pero si estabas en Venezuela, ahí hubiera estado en la Inquisición de Cartagena. Y si estabas en la Inquisición de Cartagena, va a decir la ciudad de donde están. Yo tengo en mi sitio web algo de la Inquisición de Cartagena, quizás unos 300 nombres, no más, pero hay algo de Cartagena en mi propio sitio web. Acá Enrique pregunta una pregunta que yo siempre la he tenido también. ¿Cuán fiable es la ancestría judía sefardí que podemos obtener en análisis genético efectuado en la empresa como MyHeritage? Es la única empresa en donde me ha salido genética sefardí. No me salió nada más en tales como Ancestry, 23andMe, Family Tree DNA. Bueno, esta es una pregunta que hace todo el mundo y es una pregunta, la verdad, importante. Hay que siempre acordarse de que esto de la genética, del ADN, se hace por comparación. Si nosotros en este momento, a todos que estamos aquí, que somos 60 o 50 y pico, nos hacemos el ADN, todos juntos aquí, solo nos vamos a comparar unos con el otro. Entonces, si nadie en este grupo tiene ancestría sefaradí, entonces ninguno de nosotros va a mostrar, sin embargo, vamos a mostrar que todos somos hispanos. Eso sí, vamos a todos tener raíces posiblemente en España o en Portugal, vamos a tener raíces seguro que un 50 y tanto %, y no vamos a tener nada judío. Entonces, MyHeritage, lo que yo he podido ver es que tienen muchísimo Ashkenazí. Entonces, yo he visto que en Family Tree DNA, ellos trabajan juntos, usan los mismos laboratorios, siempre están trabajando juntos. Family Tree DNA tiene otro grupo de gente que está haciendo. Yo diría que es importante, cuando nosotros lo hicimos en MyHeritage, el mío salió más bajo que el tuyo, Sergio. Sin embargo, el de mi mamá salió en 48% y yo salí con 1. Pero yo creo que lo más importante que podemos también recordarnos del ADN es como cuando se hace, bueno, por lo menos en Cuba y en Colombia, un ajiaco muy grande que está lleno de, yo no sé si es la palabra en otros países, pero vamos a decir un sopón muy grande que tiene maíz y tiene carne y tiene pollo y tiene una zanahoria. Cuando yo me hago el ADN, meten el caso y aunque es en la misma cazuela, y en el mío sale la zanahoria y la carne y el pescado y el maíz. Y se la hace mi hijo y a lo mejor sale el pollo y una habichuela. Entonces, realmente siempre va a salir algo un poquitico diferente. La sugerencia mía más fuerte es que tomen a todos esos ancianitos que empezamos a hablar el tema al principio, que a lo mejor tienen Alzheimer, que a lo mejor no está bien, y a mí me dio una pena, les tengo que confesar, una infinita pena hacerle el ADN a mi papá en un salón de emergencia, en un hospital, con todos aquellos enfermeros viéndome, pero yo no tenía la manera de pedirle permiso a papi
yo no sabía cómo decirle, me daba pena, me daba una pena tremenda, y como estaba al morir, después gracias a Dios no se murió en ese instante, pero me dio una pena tremenda y me aparecí con mi kit de ADN y se lo hice. Y a mi mamá igual, o sea, búsquense el valor de hacerle esa prueba a los ancianos, porque están mucho más cerca a la fuente. Y si tienen una tía abuela, siempre hace falta el hombre, hace falta la mujer, por parte materna, por parte paterna. Búsquense el valor de hacer la prueba. Acá una pregunta de Susana. Tengo una tradición ashkenazi, mi familia viene de Ucrania, pero el nombre es el apellido de los pueblos del sur de España. ¿Cómo puedo averiguar si realmente vinieron desde España? ¿Ha hecho el ADN? Susana, ¿has hecho el ADN? Vamos a seguir acá. Porque, bueno, si ha hecho el ADN, tiene que mostrar una incidencia bien alta de España a Portugal. Y si no, yo realmente, acuérdense que los nombres es algo muy relativo, pero yo sugiero hacerse el ADN o con Family Tree y después subir los resultados a MyHeritage. Acá tengo una pregunta de Guillermo de Gaithersburg. ¿A dónde me recomiendas que busque información sobre mi familia que emigró de Inglaterra, después a Jamaica y ahora en Colombia? Bueno, yo creo que en Colombia, si sabes que fue Jamaica, creo que no tienes que perder mucho tiempo en Colombia. Me luce. Yo creo que en Jamaica hay un grupo en Facebook, varios grupos en Facebook que se llaman Jamaican Journeys, hay otro que se llama Genealogía de Jamaica, y también ahí en ese son unos sábelo todos. Jamaica tiene muchísima información en ancestry.com, y también, como dije antes, las iglesias. Pero si tú sabes que eran judíos ya en Curazao y en Jamaica, perdón, no en Curazao, en Jamaica, ahí lo puedes encontrar seguro en MyHeritage o en Family Search. Ok. Y otra pregunta acá de Ana. ¿Ha hecho una investigación sobre Puerto Rico? ¿Qué me sugiere para buscar? Bueno, eso, mándenme un email aparte. Hay una señora que vive en Israel, se llama Yael Cohen, yo les mando la información después personalmente. Ella estaba trabajando por muchos años para Netanya Academic College, que tenían un proyecto sobre este tipo de linaje. Yo he dado charlas ahí varias veces, y ella tiene todos los expedientes, increíble cantidad de expedientes de Puerto Rico. Yo tengo 3 amistades que han podido recuperar sus raíces de Puerto Rico, y ella ha sido una gran fuente para ellos. Una pregunta aquí, Eduardo de Suecia. Él nos pregunta, ¿cuál es el mejor sitio para buscar informaciones para Portugal? Depende en qué año estás buscando, porque si estás buscando, definitivamente, ¿qué parte de Portugal? ¿Una ciudad específica? ¿Cuál es? 1890. ¿Pero qué ciudad en Portugal? ¿Qué zona? Norte. Del norte. Ok. Norte. Puedes empezar a buscar en Torre do Tombo, y ahí vas a encontrar información. Pero en Portugal tenemos una situación, bueno, en todas partes, tenemos una situación muy interesante. Cada pueblito ha hecho unos libros increíblemente grandes con información de ese pueblo. Pero eso solo está disponible cuando uno llega ahí. Yo tengo mi biblioteca aquí personal en mi casa, más de 400 libros, y de Portugal, de cada pueblo, tengo un libro así lleno de los criptos judíos de esa zona. O sea Castelo Branco
o en Coimbra, o en Évora, o en mi familia era de Braganza, o yo tengo libros inmensos de linajes de Braganza. Cada pueblo tiene, yo diría que si se puede empezar a escribir en estos días, en los últimos años, han abierto muchísimos pequeños museos judíos en Portugal, en toda la frontera, porque yo lo he ido en todos estos pueblitos chiquitos. Yo le escribiría a la red de juderías en Portugal y les preguntaría específicamente cuáles son los museos judíos que están existentes, que son muchos, y contactaría a los museos judíos que están vendiendo estos libros. Steven nos está preguntando, ¿dónde podría encontrar información de criptos judíos que llegaron a Santo Domingo antes del 1700? Ese es un poco más difícil. Los criptos judíos que llegaron a porque en Santo Domingo hay unos linajes muy fuertes ashkenazí, porque llegaron, y no sé, Sergio, si alguna vez visitaste a Sosúa, allá en Dominicana, que tienen sinagogas y esto, pero estos fueron familias ashkenazí que llegaron o justo antes de la guerra o en el momento después de la guerra, el holocausto, llegaron ahí. Los linajes dominicanos han sido un poco más difícil de trazar, pero hay un rabino que ahora está ejerciendo en Ámsterdam, que hizo su doctorado aquí en Miami, un muchacho dominicano que lo ha podido trazar. Si me escriben después, yo con mucho gusto les doy la información de cómo contactar a este muchacho que es dominicano y ha podido hacerlo, así que él sabe mucho más de eso que yo y los pongo en contacto. Bárbara nos pregunta sobre las familias judías que vinieron de Marruecos, específicamente Marruecos hacia Portugal, hacia el sur y después a Cabo Verde. ¿Dónde se podría buscar información sobre eso? Eso es más en los difícil. 1800, perdón, en los 1800. Eso es más difícil, pero yo sigo pensando que Torre do Tombo sigue siendo el mejor lugar donde buscar, porque en Torre do Tombo está todo. O sea, cuando se aplicó para una licencia de conducir, cuando fueron a comprar una casa, no es que solo están los expedientes de la Inquisición. Yo sigo pensando que en Torre do Tombo va a estar cualquier información. Acuérdense que hay que ponerla de muchas diferentes maneras. Hay que revisar bien cuáles son las colecciones especiales que tienen. Un error que hacen muchas personas es que enseguida llegan a la página que dice búsqueda y se ponen a buscar y no encuentran nada, porque hay ciertos de estos archivos que hay que hacer clic en la colección específica. Entonces, también para eso que estás buscando, en sephardicgen.com, que es uno de los primeros que di cuando di mi lista de 3 sitios web, sephardicgen.com tiene muchísimas colecciones especiales de los judíos de Marruecos que llegaron, que salieron de diferentes lugares. Quizás no te pueda ayudar cuando llegaron a Portugal, pero sí quizás los puedes trazar cuando salieron de Marruecos. Acá tengo una pregunta aquí de Jaime. Dice que vive en Girona, Cataluña, en España. Me dijeron que mi familia vino de Francia a 400 años atrás. Aquí por la región, ya piqué los libros bautizados, encontré familias de 1730. Antes de eso estaban en Francia. ¿Dónde puedo pesquisar por judíos en Francia? Los judíos de Francia estaban siempre en la área de Bordeaux. Ahí puedes contactar a la Asociación Internacional, International Association of Jewish Genealogists. No sé, Sergio, si lo puedes poner quizás en el chat. International Association of Jewish Genealogists en Francia. Y debes de puntualizar que es la área de Bordeaux. Ahí es donde iban de Cataluña a Bordeaux, regresaban, volvían, y es tu mejor oportunidad de encontrar eso a través de esa organización internacional. Okay.
¿Cómo puedo buscar información sobre criptojudíos que fueron de Grecia, Turquía, fueron a Grecia, Turquía o Jerusalén? Esto viene de Jonathan de París. Ok, esos son linajes sefarditas típicos que me imagino que no estás hablando de criptojudíos, que estás hablando de que siempre fueron judíos, porque hay una distinción muy fuerte. Si te escondiste dentro de la iglesia por 500 años o si siempre fuiste judíos. Ahí sugiero nuevamente para ese tipo de linaje que vayan a sephardicgen.com, que realmente es un sitio web increíble, se ha ganado premios, es de un buen amigo Jeff Malka y ha hecho un trabajo excepcional en sephardicgen.com. Ok. Eduardo de Suecia nos pregunta que la familia mía de mi esposa es de Granada. ¿Cómo puedo obtener información? De Granada, yo diría que hay mucho. Ahí tienes que buscar ahí puedes empezar en pares, claro, pero también ahí yo creo que en las colecciones especiales de Sephardic Gen vas a encontrar en Granada. Los de Granada normalmente, los criptojudíos de Granada, históricamente, se movieron hacia Cádiz, donde estaba el puerto, y de Cádiz salieron muchos hacia Sudamérica, terminaron en Coro, Venezuela, y ahí fueron Coro, Venezuela, Curazao. Si eso no fue la trayectoria, yendo de Cádiz hacia Sudamérica, fueron de Granada a Cádiz y de Cádiz a Islas Canarias. El Museo Canario tiene una pequeña parte de la colección online, que también puedes ir al Museo Canario, pero de Granada yo diría que debes de pensar siempre que si no hicieron esa trayectoria hacia la América o hacia Islas Canarias, entonces ahí quizás se fueron hacia Marruecos, pero el chance es más fuerte que se hayan ido para Cádiz, agarrado barcos, ido a Canarias o a Venezuela, Curazao. Más o menos, eso dije al principio, es tan importante entender las migratorias de estas familias. Ok. Ginny, hay varias preguntas específicas sobre nombres y apellidos. Una pregunta general para el grupo, que veo muchas preguntas. ¿Cuál es su sugerencia? ¿Que se contacte con usted directamente en el email que yo he estado poniendo ahí? Yo diría que lo primero que deben de hacer con la búsqueda de nombre es hacer lo que les dije al principio en la pantalla que les mostré, que vayan a sephardicgen.com, busquen en las bases de datos, la base de datos de sephardim.com, que eran aquellas listas que les mostré al principio, para que ustedes mismos puedan encontrar las bibliografías sobre los nombres. Ese sephardim.com es lo que les comenté, que era un señor que lo mantuvo toda su vida, súper buenas referencias, o sea, es algo bien trabajo, bien serio. Ahí no había todas estas cosas que la gente está inventando hoy día. Ese señor súper serio, ahí pueden buscar ya sea el nombre que quieran, lo pueden buscar ahí y ahí están las referencias. So, sephardicgen.com y después databases. Cuando lleguen a databases, busquen la database de sephardim.com y encuentran el trabajo de este señor Harry Stein. Ok. Una pregunta que ya he visto varias veces. ¿Este PowerPoint está disponible en algún lugar? Este PowerPoint va a estar disponible en Facebook Live, en el sitio web del, como ven aquí arriba, del Institute of Jewish Experience. Ahí lo pueden encontrar, o en mi propio Facebook, Ginny Milgrom. Pueden hacerse friends míos, amigos míos de Ginny Milgrom, y ahí lo pueden encontrar en Facebook. Ginny, realmente esto ha sido muy, muy interesante. Ha habido muchas preguntas excelentes. Yo le quiero dar las muchas gracias a todos por participar hoy. Gracias, Ginny. Gracias a Drora y la Federación Americana Sefardí por patrocinar el evento. Realmente todo ha sido excelente. Ginny, gracias, Sergio. Buenas Thank you tardes. very much.
No, Sergio, y muchísimas gracias. Y yo como mamá, que quiero que lo aprendas todo, espero que, habiéndote pedido, Aprende. habiéndote pedido que hicieras y me hicieras este favor de hacerlo en español, pude enseñarte algo más de la familia. No, sí, cada vez que hablo con mi mamá es algo nuevo y esto ha sido excelente. Realmente lo he disfrutado mucho como siempre, Gina. Ok, muchísimas gracias a todos. No sé si los puedes abrir a todos, Sergio, para quizás verlo. Dora, can you turn everyone on there? We're trying. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. 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 Gracias.